Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquella política británica que vivimos en la era de la televisión. Una sola toma de una enfermera bonita ayudando a un viejo a salir de una sala dice más que todas las estadísticas sanitarias. Nuestro conmicro de hoy, el profesor Pedro Sierra, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es realizador y guionista y actualmente desempeña el cargo de jefe del Departamento de Televisión de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que nuestro conmicro, el profesor Pedro Sierra, comparte con aquella política británica conocida como Margaret Thatcher es esa conciencia del poder que tiene la televisión a la hora de configurar nuestro imaginario colectivo. Profesor Pedro Sierra, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar por acá y compartir con tanto colega. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos ahora en la Universidad de Valencia, en este evento TV Morfosis, ¿no? Que tiene que ver con estos nuevos formatos, estas nuevas narrativas para estas nuevas audiencias que consumen de manera voraz los contenidos audiovisuales. ¿Y esto antes no era así? Esto no era así. No, definitivamente hará cosa, por lo menos en la experiencia que tenemos en México, hará cosa de 8 o 9 años que los contenidos de YouTube, por ejemplo, comenzaron a modificar estos formatos tradicionales. Entonces la audiencia nos obligó a tener formatos mucho más breves, ¿no? Y que uno podía tener en promedio de 5 o 6 minutos, y eso ya para nosotros que pretendemos comunicar la ciencia, me tiene una serie de aprietos. Además, eso de manera paralela a la manera tradicional y un poco conservadora de los colegas que por años hacían divulgación de ciencia y que creían poco en los formatos audiovisuales. Para ellos eran mucho más eficaz los formatos escritos en donde uno se podía alargar y entonces podía tener contenidos mucho más largos. Recientemente, estos contenidos de 6 minutos han pasado a la historia y entonces nos están obligando a tener materiales mucho más breves. ¿Más breves de cuánto? Más breves estamos hablando, y te voy a decir algo interesante. La duración no es un capricho de quienes hacemos ahora contenidos audiovisuales. La duración está mandada por el mismo consumidor. Y entonces tú te planteas subir un video de divulgación y haces un monitoreo con el análisis y eso es justamente lo que te está propiciando y determinando la duración. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo de 1.5 minutos. El monitoreo del análisis es cuando usted entra en las preferencias de YouTube, le aparece la opción de ver cuántos se le han ido y cuándo, ¿no? ¿Cuántos clics me dieron? Ajá. ¿Y cuánto tiempo permaneció mi espectador en ese material? Eso nos está determinando la duración. Y mira que no es algo que uno quiera, ¿no? Es algo que nos están obligando. Si no estás en esos formatos, y no solo en términos de publicidad, de turismo, de cuestiones antropológicas, sino en términos de comunicación de la ciencia, si no estás en esos formatos, no eres visible. Entonces, bueno, te tienes que adaptar. A mí me parece este evento una maravillosa oportunidad porque en muchos países no tenemos tanta experiencia. Entonces vamos con el análisis como de probar nuevas narrativas y sobre todo de ir, esto que te digo, revisando este análisis e ir pues midiendo cuáles son las mejores estrategias para que el contenido sí le deje algo al espectador. México, lo que ocurre es que es un mercado muy grande, es decir, tienen ahí un... México es un país complejo, desde su tamaño, el número de población. No es el mismo México. ¿Cuántos millones hablamos? Bueno, estamos hablando como de 110 millones aproximadamente. Y en la Ciudad de México, junto con el Estado de México, que se considera la zona metropolitana, bueno, estás hablando un promedio... No sé. 110 millones es la población de España, Colombia, Venezuela, algo así. Argentina, juntas. Pero además el México del centro del país es totalmente diferente al México del norte. Bueno, esto sucede también acá en España, sí, ciertamente. No, pero ahí las distancias son más... Sí, pero los criterios de cómo comunicar y cómo dirigirte, ¿no? Por eso a mí me gusta que en comunicación de la ciencia... durante muchos años se trabajaba el concepto de traducción.
desde hace ya algunos 6, 7 años se maneja el término de contextualización y me parece que es mucho más próximo a esta labor de quién comunica la ciencia. Tiene que ver con quién eres, con qué te has formado, cuáles son tus hábitos de consumo, qué comes, ¿no? Con qué te entretienes, cómo es tu familia. Lo que ocurre es que nos vivimos ya casi el primer quinto del siglo XXI y usted empezó a trabajar en un contexto donde había un concepto que se llamaba target, que usted sabía a quién se dirigía, en qué momento veía los contenidos que usted producía. Ahora con YouTube, usted a priori no conoce quién va a acceder a ese contenido, ni tampoco en qué momento ni en qué condiciones lo va a consumir, ni ya tan siquiera en qué pantalla, porque ya YouTube se consume en el salón de casa, se consume en el móvil, se consume en... Es decir, ¿cómo crear, usted es realizador, cómo puede satisfacer la pulsión escópica? Porque al final el oficio del realizador iría un poco de eso, ¿no? De que te miren, de que te vean, en un contexto donde usted desconoce las condiciones de consumo. Sí, tienes mucha razón. Y yo creo que eso de tú te formaste en otro momento se ve con mi figura, porque estoy a punto de cumplir 50 años. Y te voy a decir algo. Nosotros, quienes tenemos ahora 50 años, hemos visto cuál ha sido esta evolución en la narrativa. En algún momento cuando apareció YouTube, parecía que el mundo se nos acababa respecto a que los materiales iban a ser efímeros, tenían ciertas características. Pero sí, cuando nosotros nos formamos académicamente, siempre se habló de un público y de un medio. Ahora no sucede así. Y apostarle a qué temáticas para saber si los impactos, eso también es bastante complejo ahora. Yo lo que pienso es que cuando uno diseña le tiene que apostar a su contenido. Tienes que decir lo mínimo necesario y debes de dejar la intención de que tu espectador se sienta atraído y sensibilizado por el tema y busque más. Creo que no tienes que tener demasiadas expectativas con estos nuevos materiales. Eso no quiere decir que no tengas una disciplina en la manera en presentar los contenidos. A lo que voy es que creo que tú debes de apostarle a un contenido y a un gancho muy atractivo como para que le quede de manera puntual un mensaje y sugieras que se quede atrapado para que el espectador consiga más información. Creo que logrando eso, para mi gusto en estos tiempos, es suficiente. Por supuesto, si esto viene acompañado de una liga que te remita a una página en donde encuentre más contenidos, ¿no? Por ejemplo, pienso que YouTube ahora ya no es un lugar donde la gente busca de inicio los contenidos, ¿no? Ahora creo incluso que la red social más importante, por lo menos en México, y es la experiencia que estamos trabajando, es Facebook. Entonces, si uno quiere enterarse de las noticias, si uno quiere enterarse de la nota coyuntural, bueno, así buscan Twitter un poco, ¿sí? Pero creo que si quieres profundizar y tener un poco más de variedad del contenido, te vas a Facebook. Si el individuo se siente atraído por esos contenidos, entonces se va a ir ahora al banco de imágenes, que resulta que el banco de imágenes es YouTube, en donde tú puedes encontrar materiales más largos. Creo que ahora el análisis del público que visita YouTube puede ser más preciso, porque la gente llega a ver materiales más largos para aumentar la información acerca de un tema que le parece importante. Quiere decir que llegan ya filtrados, que a YouTube normalmente ya están entrando con filtro. Eso me parece. Me parece que esa es la tendencia. Así como en su momento estuvieron los portales web y que todavía siguen existiendo y que yo dudo mucho que personas lleguen directamente a los portales web, ¿no? Ahora si quieres ir al teatro, si quieres ir a un museo de ciencias, bueno, pues te vas a su página de Facebook y de ahí si te interesa profundizar, bueno, entonces te vas al portal, ¿no? Creo que eso está sucediendo con los contenidos. Hay mucha mayor diversidad, hay muchas maneras de llegarle a la misma temática por Facebook, ¿sí? Sabes que te vas a encontrar 6, 7, si es el Día Internacional de algo, te vas a encontrar mucha información, pero si quieres profundizar, sí, ya te vas al portal de YouTube, ¿no? Esto también de muy pocos años para acá se ha movido bastante, porque hasta hace 4 o 5 años YouTube era la moda. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Pedro Sierra. ¿Quiénes han sido sus maestros? ¿De quién aprendió usted? Pues mira, te voy a ser franco, comunicación de la ciencia en audiovisual en México no hay tanto. Yo he tenido una relación muy estrecha con Bienvenido León,
quien lo considero mi amigo, y he colaborado yo en un par de ocasiones. Un saludo al profesor, que además está aquí presente. Además también. está aquí presente, de los coorganizadores, y con él, bueno, he tenido charlas de tequila y de mezcal y una que otra de cerveza, y la verdad es que hemos colaborado profesionalmente muy bien. Él colabora conmigo en un manual que yo intenté hacer. Que hice. Yo colaboré con él en un festival que tiene acá. Después lo invité a dar un curso. La relación que hemos tenido es estrecha. No conozco demasiados. En México tampoco hay mucha escuela. Tiene buena plática el profesor Bienvenido León. No, bueno, Bienvenido es un tipo. Es un buen tipo, sí. Un saludo. Y recomiéndanos un libro. Ha hablado antes de un libro el libro que editó. Bueno, ese es un manual que hicimos para producir audiovisuales de ciencia. Se encuentra en la red. Así lo buscan, con mi nombre. Pero realmente, pues yo recomiendo más los libros. Díganos el título que nos va a dejar con la... ¿Cómo realizar documentales de divulgación de ciencia? ¿Sí? Editado en la UNAM, sí. Martín Bonfil. Aparece en la referencia del blog de la entrevista. Sí. Libros que tengamos de referencia en México, no conozco. Mis libros de referencia son principalmente españoles. Muchos de los de Bienvenido. Yo colaboré en un libro con él. Un documental. Sí, yo colaboré en uno de cómo hacer audiovisuales de ciencia y me encargó el capítulo de la preproducción. Sinceramente, libros publicados en México no te puedo recomendar alguno, ¿no? Y para mí es muy valioso venir a este evento precisamente porque creo que entre todos, con nuestra experiencia, creo que podemos construir líneas de cómo seguir avanzando en esto. Ahora le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen y le voy a pedir que describa esa imagen a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan. A ver si identifica dónde está tomada la imagen. Ah, sí, cómo no. Este es en el Instituto de Materiales de la UNAM y es un investigador que trabaja en cómo convertir los gases contaminantes en productos viables para reutilizar. Este es un programa que hacíamos, yo no sé dónde sacaron esa imagen, que hacíamos... Es posible que de su cuenta para de internet, Twitter. para internet, que se llamó Donde se hace la ciencia. Realmente es de los pocos ejercicios formales en donde estuvimos experimentando estas nuevas narrativas. Te puedo decir que este fue un proyecto no tan bueno, ¿no? Lo considero fallido, que me parece que es atractivo poder encontrarle las bondades y las cuestiones negativas a los productos que hacemos. Era un producto largo, ¿no? Experimentamos, lo hacíamos a varias cámaras. El propósito inicial de este material es, tenemos una persona que entrevista y que no conoce del tema, y que llega a un laboratorio y que se puede hacer las preguntas que cualquier individuo se puede hacer al llegar a un laboratorio, que es diferente a llevar a un investigador a dar una charla. ¿Y qué se hace cuando llega? ¿Se le pone inmediatamente a todo el mundo las batas blancas? ¿O hace No, eso no sucede. Eso no sucede. Eso no sucede. En la tele, siempre en los laboratorios, sí. Tienen que aparecer gases, tienen que aparecer batas blancas, y calcetines de diferente color. Es correcto. Sí, y nosotros hemos contribuido a separar mucho más a los científicos de la sociedad, precisamente con esa mostración, con esos prototipos. Sí. Poco a poco lo hemos venido venciendo. En esta imagen que tú me muestras, el investigador no tiene una bata, ¿no? Usualmente, bueno, este material, hacíamos un recorrido por el laboratorio, pero usualmente a mí me gusta hacer las entrevistas con los investigadores fuera del contexto de su laboratorio, ¿no? Entonces me gusta hacerlo en el jardín, me gusta hacerlo en un pasillo, en una cafetería. Me gusta hacerlo en una cafetería e ilustrar lo que está diciendo con su actividad en el laboratorio, ¿no? Creo que eso es un poco más amable y además a la gente le gusta mucho saber cómo se hace la ciencia. Eso es algo que de repente quienes comunicamos la ciencia nos cuesta como trabajo
pensar que eso resulta atractivo para la gente. Generalmente estos medios como la televisión lo que busca son las notas del día y los grandes descubrimientos, ¿no? Entonces, el interés de la ciencia está basado en los grandes descubrimientos. Y esto en una época en la que hay muchísima información, esto ya no resulta tan interesante. Y los nuevos consumidores creo que lo que están buscando es cómo se hacen las cosas. Entonces, a mí me gusta esta estrategia de tener a los investigadores fuera de su contexto de laboratorio, pero sí ilustrar lo que están diciendo con su actividad, ¿no? Que se vea cómo es que lo está haciendo. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos terminando un maravilloso Café con Micro con el profesor Pedro Sierra. Usted ha tratado con muchos investigadores. ¿Qué les identifica? ¿Qué tienen de peculiar aquellos que tienen éxito en la ciencia? ¿Qué destacaría usted? De los investigadores, sinceramente creo que tú inmediatamente te das cuenta cuando vas a tener un buen programa, porque los buenos investigadores se emocionan y se siguen divirtiendo con lo que hacen. Y capacidad del juego. La capacidad de asombro. De asombro. La capacidad de asombro. Y fíjate que una de las estrategias que yo utilizo mucho cuando me enfrento a cualquier investigador, ¿no? Por supuesto, siempre tengo como un brief, tengo un previo de cada uno de ellos, pero de repente tú puedes llegar con alguien y decirle, oye, ¿cómo es que te interesó la ciencia? ¿No? Bueno, de primera mano, siempre les hablo de tú, ¿no? Es algo que sabe que en este programa está prohibido. Es algo que sé que está prohibido, pero qué bueno, podemos trabajar en ello. Con usted no me cuesta trabajo, pero los colegas españoles se rebelan, sin éxito hay que decir, pero se rebelan ante el usted. Muy bien, muy bien. Y algo apasionante, más bien algo interesante que creo que apasiona o que pueda apasionar al espectador, es cuando tú le dices, bueno, él cuando niño era muy parecido a ti y tenía esas inquietudes. Simplemente él trató de encontrar de cómo esa solución, o él tuvo a alguien detrás que lo motivó, ¿no? Te voy a contar algo muy rápido. Hay un investigador, un ecólogo, que se llama Rodrigo Medellín, que trabaja con murciélagos. Es famoso porque recién hizo un documental con la BBC que se llama el Batman mexicano. Y él tiene pláticas como, bueno, sí, yo desde niño me gustaba tener murciélagos y cuando no tenía darles que comer... ¿Eso es televisión? Eso es televisión. Eso es televisión. Le pedí a mi hermano, que es médico, que me sacara sangre. Y con esa sangre yo alimentaba al murciélago. Ahí ya hemos pasado al cine. Bueno, claro, uno cuando tiene esa historia, llega. Creo que esa es una de las estrategias que debemos de buscar. Entonces, usted como realizador, ¿su trabajo es? Mi trabajo es contar historias. Sí, pero tiene que investigar, porque eso Sí. a veces uno no se presenta y dice soy, y de pequeño a veces hay que encontrar el momento, Sí. el entorno, el contexto para que esa historia fluya. Y... Sí, pero lo que tú llegas es a rascar la curiosidad y a preguntarle quizás lo que no tenga que ver con sus logros académicos, sino cómo los ha conseguido y cuáles eran sus motivaciones desde pequeño para estudiar cuestiones de ciencia. A mí me parece eso mucho de mayor entretenimiento, pero sobre todo entretenimiento de mayor impacto para la gente. No creo que eso le puede dejar mucho más allá que saber que estudió y que hizo 4 posgrados y que después se fue a hacer 2 postdoctorados, ¿no? Y que tiene tantos reconocimientos. Creo que hay que buscar como la esencia de la ciencia, ¿no? La esencia del quehacer, de la generación del conocimiento a través de las experiencias. Y si me lo cuentan de esta manera, ¿no? Tan lúdica, pues me dan muchas herramientas para yo poder recrear el cómo él lo hizo. Y el profesor Pedro Sierra, cuando era pequeño, quería ser científico, quería trabajar en la tele. No, ninguna de las dos. Yo realmente llegué a la comunicación de la ciencia de una manera fortuita. Afortunadamente sucedió así. Yo de pequeño quería ser
cualquier otra cosa menos que comunicar. No nos lo quiere decir, lo está esquivando. De pequeño no tenía muy claro qué quería hacer, sin embargo tenía interés por los animales. Siempre me ha llamado mucho la atención las cuestiones de biología, de naturaleza. Tengo una buena amiga que me dice que soy un biólogo de closet. Siempre tuve mucho interés. Aquí en España había una mala costumbre de diseccionar insectos y de cazar ranas. Sí, también allá. Es común, ¿no? A la fecha. Después pensé en estudiar para contador público. Y después por influencia de mi hermano. ¿Contadores? Contador es quien administra, quien lleva los números. Administrativo, las cuestiones contables. Sí. Las cuestiones contables, sí. Ajá. Y después por influencia de mi hermano Enrique, a quien le gustaba mucho el cine y la música, me dijo, yo como que te veo un poco como de habilidades por ahí. Y entonces fui a conocer la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde impartían la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me gustó muchísimo. Sin embargo, en su fase terminal siempre me gustó el audiovisual, eso sí, pero a mí me gustaba la dirección de cámaras en programas en vivo. Eso es lo que yo quería. Es muy divertido. Es estresante, altamente estresante, esto de tener 8 o 10 monitores, ¿no? Tener la capacidad de prever, ¿no? Y de construir y de contar cosas por medio de los planos. Eso me gustaba a mí muchísimo. Hasta que llegué a TV UNAM, la televisora de la universidad, y ahí conocí a un grupo de personas, entre ellos el líder Manuel Martínez, que continúa haciendo comunicación de la ciencia, es como de las pocas personas que hay en México y de las más respetadas. Y bueno, y conocí que la comunicación de la ciencia era una opción profesional y me enamoré. O sea, bastó con que fuera a hacer mi primer documental corto a la selva de los Tuxtlas, que es una selva alta perennifolia, y estar ahí 18 días para decidir que a eso me quería dedicar yo toda la vida. Y bueno, pues sigo aquí. Profesor Pedro Sierra, hemos terminado, pero antes quiero que nos regale una película. ¿Una película? Sí, una película que le haya inspirado en algún momento. Bueno, pues yo tengo mucho gusto por una película que se llama María de mi corazón, de un director mexicano que se llama Jaime Humberto Hermosillo. Es de la época de los 70. Y es una película muy interesante. Les voy a hacer la sinopsis, no les voy a decir el final. Se encuentra en YouTube, si la quieren ver. Y hasta el minuto 15 ocurre. Y en el minuto 15, no, es una película que a mí me llamó mucho la atención por tratar de entender el comportamiento humano. Pues resulta que es una pareja feliz y ellos se dedicaban a hacer magia. Entonces eran magos para fiestas infantiles y tienen un compromiso en la ciudad de Puebla, que se encuentra como a hora y 10 de la Ciudad de México, y entonces en el camino ellos no pueden irse juntos, se va ella sola, que es María Rojo, se va rumbo a Puebla, se le descompone el coche y adelante y se para a auxiliar a un camión que transporta enfermos mentales. Adelante había un hospital para atenderlos. Entonces la suben al camión, ella llega junto con los enfermos y la toman como una enferma y no la dejan salir. Esta visión de la persona que está sana y que no la dejan salir, y el tratar de explicar, tiene unos enfrentamientos del comportamiento humano muy inteligentes, ¿no? Este director es muy bueno, y bueno, el final no se los cuento, pero vale la pena verla, ¿no? Creo que la historia mueve mucho.
mueve mucho. Esa es la historia que les dejo. Profesor Pedro Sierra, ha sido un placer compartir este ratito de café con micro con usted. Muchas gracias. Para mí también lo es. Yo estoy ávido ya de estar allá abajo en la presentación. Espero aprender bastante de esto. Por supuesto voy a seguir sus podcasts, ¿no? Y te agradezco a ti mucho. Te agradezco mucho. Ha sido muy fluida. Me he sentido muy cómodo. Muchas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.